JC Press Comunicaciones presenta Palabra de Mujer, un grito al unísono para que lo escuchen todos. Palabra de Mujer, para luchar por los derechos y el empoderamiento de las mujeres. Palabra de Mujer, con la conducción y producción de Roxana Gutiérrez Salazar. Dirección y producción general, Javier Cárdenas Matos. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse. Amigo de todas las voces y la 97 Digital, es un placer estar nuevamente con ustedes en su programa Palabra de Mujer. Le damos la bienvenida. Hoy me acompaña como panelista la abogada Violeta Oliveros. Bienvenida, Violeta, ¿cómo estás? Hola, Roxana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Para saludarte y de paso agradecida por estar nuevamente en set y poder conversar muchas cosas que nos generan en este momento post, ya podemos decirle, de la reactivación, de la tercera reactivación dentro de la post-pandemia, de después de la cuarentena. Saludar a todos los radio oyentes y a todos los amigos que nos están viendo o escuchando. Gracias, Rosana. Ok, Violeta. Mira, justamente hay algo que las autoridades no han percibido con lo que es el retorno al trabajo en esta fase 3, ¿no? ¿Quién supervisa ahora a los chicos en el tema de colegio? Porque ahora todo es virtual, ¿no? Esto conlleva a más casos de violencia en todo ámbito y sobre todo despidos, ¿no? Y siendo la mujer la más afectada y que no lo han contemplado, ¿no? Es un tema importante que tenemos que tocarlo y eso es pasar de ser mujer independiente a ser maltratada, ¿no? En algunos casos. Y este tema justo ya lo han tocado en el CIES, el Consorcio de Investigación Económica y Social, ¿no? El tema de hoy ha sido la pandemia, una mirada desde las regiones. Abordaron este tema muy importante que se da en ciertas regiones del país y que son más intensas que en otro, ¿no? Y bueno, nuevamente las declaraciones de la ministra Montenegro, si bien ya había hablado sobre los muchos casos de violaciones entre la cuarentena, en mayo el número de violaciones a menores aumentó a 400 casos, ¿no? Enfatizó pues que era por familiares muy cercanos, ha habido 7.000 casos de detenidos por violencia a la mujer, más de 200 intentos de feminicidios y más de 40.000 llamadas, de las cuales 15.000 correspondían a agresores de niños. Bueno, en tal sentido, apoyamos la petición de la ministra, ¿no? Que pida al Congreso convocar a un pleno especializado el tema de mujeres para legislar estas medidas para combatir la violencia, ¿no? Esto ya ha sido planteado anteriormente, pero bueno, quedó en stand-by, ¿no? Bueno, invocamos pues que se retome esta iniciativa y enfatizar que no basta solamente legislar, ¿no? Sino velar para que las normas se cumplan. Bueno, Violeta, han pasado 108 días de la cuarentena. Esto no sé si ya se desbordó, no sabemos qué expectativas tenemos, ¿no? Y bueno, quedó también otro tema en tapete, ¿no? La ley de alternancia y paridad. Coméntanos un poquito al respecto. Bueno, Roxana, creo que siguiendo el sentido podemos comentar muchas cosas de este tiempo, casi después de los 3 meses, ya podríamos decir qué resultados tenemos. Y esos resultados no solo es el tema de recesión económica, sino también notar qué ha pasado dentro de las familias, ¿no? Y como bien decía la ministra Montenegro, aunque los datos no son tan exactos, es mucho más. Eso es porque esa estadística los tiene los identificados o los que han denunciado, pero todavía hay un buen porcentaje, que podríamos decir quizás un 15-20%, en el cual no hacen llegar las quejas, el por qué dirán de la familia, o es que no importa, soporto ahora más que nunca porque no tengo de dónde vivir y sí el marido me tiene que mantener, o es que de alguna manera no importa mi relación conyugal, lo que me importa es el bienestar de mis hijos, de mala forma en realidad, porque el bienestar no hay cuando en un hogar no se encamina dentro de la armonía, dentro del diálogo. Entonces, yo creo, para tener una estadística real, se tiene que ir al campo en el sentido de hacer, mira, en el Ministerio de la Mujer hay una organización, se podría decir, de voluntarias que hacen visitas de voluntariado contra la violencia. Pero verás que en esta época de pandemia eso no se ha movido.
más que las estadísticas que tiene, es por las denuncias en comisarías o algunos detectados o los que han sido denunciados ante la llamada de chat de emergencia mujer o en todo caso a las fiscalías de turno o de flagrancia. Pero sin embargo, ¿quién está precisando de esos hogares que todavía siguen siendo o percibiendo el maltrato intrafamiliar? No solo es hacia la mujer, sino intrafamiliar, los padres a los hijos. Y creo que escuchábamos hoy o ayer en la tarde una noticia tan desgarradora para muchas mujeres y como ser humano más aún, que justamente han detenido a una madre de familia que maltrataba a su bebé de 3 meses. Eso ya no tiene nombre. No tiene nombre. ¿Cómo una bebé de 3 meses puede recibir ese maltrato de su propia progenitora? Entonces, Rosana, ese tema de violencia se tiene que tomar como una política de Estado y con una implementación real. Sí es cierto, porque si tú te enteras como Estado, es porque te están llegando las quejas, pero tú qué estás haciendo para el tema, no solo preventivo, sino ir exactamente donde están siendo violentadas en las casas. Entonces yo creo que hay que promover, sensibilizar más, que eso no termine en un simple tabú, sino que haya las quejas. Yo sé que a veces muchas mujeres, yo conozco muchas, ¿ah? Y no quieren ni siquiera denunciar porque al final en ese tiempo han vivido un difícil momento no solo económico, sino también de inestabilidad en el trabajo, el laboral. Entonces no saben qué hacer con su vida y prefieren que como que por un plato de comida sigo en casa. Y eso está muy mal. Entonces, Rosana, yo creo que este espacio nos va a ayudar por lo menos llegar a un grupo de las radioyentes en el cual tenemos que motivar que hay que denunciar. Y no solo termine en una denuncia, porque al final el tema no es de bombero, de curativo, sino hay que ir a la parte preventiva, porque al final no es separar al hombre a la mujer o uno que pague su castigo. Esa persona violentada, que violenta, es un posible que ha sido violentado de su niñez, porque hay cosas que es repetitivo en el ser humano y ese círculo vicioso a veces se tiende a ser como un ambiente natural, ¿no? El machismo no permite, o en todo caso a veces nuestro género también hace abuso de la libertad que podemos tener, llegado a que acá el que manda soy yo, el varón, o también mando yo. Entonces en esa división, o en todo caso de ese empuje de espacios de poder, porque no debe haber eso, sino debe haber un diálogo y una armonía que ambos son los conductores de este carro, de ese carro que se llama familia. Lo llevas a desbarrancar o le llevas a su ruta hasta llegar al destino que tú quieres llegar como familia para tus hijos. Entonces, Rosana, yo creo que este espacio ojalá nos permita, de alguna manera no haremos el milagro, sin embargo, llegar a muchas mujeres, a muchos padres, a muchos hijos, que esta cadena de violencia se tiene que terminar. Y quizás no con nosotras, que estemos en el programa sensibilización, que tienen que sumarse. Y esa suma hace que cada familia luche por el bienestar. No es romper, divorciar, sino que el Estado como Estado entre a implementar políticas preventivas de violencia intrafamiliar o contra la mujer. Porque sí, el porcentaje mayor por el machismo es del varón. Y el varón no es un ajeno, sino es uno que es dentro del hogar, que es tu pareja o tu expareja, ¿no? Así es, ¿no? Como tú lo dices, no son datos exactos, ¿no? Son mucho más, tal vez podríamos decir que el doble, ¿no? Y tendremos que irnos, pues, volcarnos otra vez al campo para poder realmente ver la realidad o más de la realidad que no sabemos, ¿no? Y sí, pues, ¿no? Terminar en un tema no solamente de sensibilizar, sino de prevenir. Bueno, Violeta, en el campo económico ha estado muy movido, ¿no? Esta semana, ya mitad de año, la primera mitad del 2020, ¿no? En lo global, pues tenemos una semana de rebrotes a nivel mundial, en otros países, súmale el G4, la reapertura de actividades económicas en nuestro país, ¿no? Una mitad del 2020 con mucha incertidumbre, recuperación sin firmeza, sin confianza de regreso a los viajes, al teatro, al cine, a otras actividades donde existe la conglomeración social. Y si el primer trimestre es malo, el que viene será peor, ¿no? Nos va a mostrar realmente en sí máscaras el tono para todos los mercados. Vuelven los temores de una recuperación en forma de W en el tema de crecimiento económico mundial. Y bueno, la OMS pues
indica que la pandemia no tiene intenciones a mediano plazo de acabar. O sea, es incierto. Tenemos una gripe porcina H1N1 con potencial pandémico, ¿no? Descubierta en China, denominada el virus G4 que te mencioné al comienzo. No representa una amenaza inmediata, pero lo traducimos en un problema latente, ¿no? Que está ahí y que no deberíamos de dejar de tomarle, o sea, tenemos que tomarle la importancia, no deberíamos dejarlo ahí. Un aumento de precios de metales en el mercado internacional. El BCR sacó una data el 17 al 24 de junio en su informe, en la cual posiciona como valor de refugio al oro un cobre que sube 2%, un zinc que se incrementa 1%, el trigo baja 1.2%, la depreciación del maíz a 0.7% y un incremento de soya de 0.2%. Y para terminar, el precio del petróleo que se mantiene una tendencia crecientemente suave, ¿no? En cuanto a índices bursátiles, solamente para hablar del tema del promedio del Nasdaq, ¿no? Que es el grupo tecnológico y que es el grupo estrella, ¿no? En esta coyuntura, ¿no? Que tuvo un crecimiento del 6% y en este trimestre casi un crecimiento de 31%. Además hablamos de una reestructuración financiera del grupo Aeroméxico, ¿no? Ya también se acopla a lo que es el capítulo 11 de la ley de bancarrota, ¿no? En Estados Unidos y que va a tener que buscar financiamiento. Tenemos una China ya con una reapertura de 80% del turismo, y también tenemos en Europa, ¿no? Tenemos reservas ya de vuelos, ¿no? De 30% que se ha incrementado. Tenemos en Reino Unido que todavía tenemos un retraso porque empezó tarde también el tema de prevenciones. Y bueno, ¿no? Hace poco habló la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, ¿no? En la cual indica pues un recupero para este verano, eso quiere decir para el tema de Europa y la América del Norte. Tenemos un episodio que el mundo lidia con la pandemia, ¿no? Infectados más de 10 millones de ciudadanos, ¿no? Muerte más de 512.000 personas, y en cuanto a lo que respecta a nuestra región, pues ya vamos los 285.000, que vamos ya en crecimiento, y bueno, ya va cobrando vida pues casi ya los 10.000 ciudadanos, ¿no? Peruanos. En cuanto al ámbito nacional, bueno, arrancamos con el mensaje del presidente Vizcarra, que ya te dije en su comienzo, con una reactivación ya fase 3, que él pronostica 96% desde ya empezó este 1 de julio. Y bueno, una convivencia, una cuarentena focalizada que nos está brindando ¿no? este panorama. Y bueno, con un mensaje que no es posible devolver la plata, que no existe referente, ¿no? a la ONP. Tenemos también temas como la exageración de interpelación contra los ministros durante la emergencia nacional, no aprobar proyectos que afecten la economía durante la emergencia nacional, y de eso se basa en dos aspectos, que viene a ser el congelamiento de deuda de los bancos y la devolución de los aportes, ¿no? Que es un tema complicado, lo ven como un tema complicado en términos logísticos. Uh-huh. También el BCR muestra sus cifras, ¿no? En cuanto a crédito en sector privado, un crecimiento de 13,7%. Con el programa Reactiva, el sector de créditos corporativos crece de 13.1% a 24%. En los sectores de manufactura, comercio y servicio es lo que tiene mayor incremento en cuanto a este crecimiento. Y bueno, también enfatizado el apoyo al sector de turismo, ¿no? El famoso Fondo de Apoyo Empresarial a los MIPES en el sector de turismo, que llama FAI Turismo, ¿no? Con un apoyo de 500 millones de soles, y le llaman el programa Turismo Emprende, ¿no? Créditos de 5 años, con 18 meses de gracia. Además de eso, súmale un tipo de cambio con una depreciación de 6% que viene acumulando en todo el año, un índice general de la bolsa a la baja de 1.5% y un riesgo país que no deberíamos de dejar de lado, ¿no? De 1,78 puntos básicos, que ha disminuido.
Y bueno, además de ya las últimas nuevas metas de ejecución de presupuestal para el 2020, que tiene un incremento de 9% a comparación del año pasado. Y por último, el subsidio al transporte público, ¿no? Además de los 10 millones de protectores que se van a distribuir como ayuda para el transporte. Esta semana ha estado cargado con muchas noticias, muchos conflictos, pero también cosas buenas. Así que este es un panorama reducido en números que más o menos te podría describir ¿no? La situación actual, no solamente mundial, sino también de nuestra región. No sé cuál es tu primera impresión, Violeta. Bueno, Rosana, sí, pues el tema económico en general, en verdad estamos tratando de salir como se dice a veces en nuestro argot cotidiano, de una encerrona que hemos visto la luz y no sé qué vamos a hacer en la calle en estos momentos, si vamos por el pan, por la leche, o primero vamos, no sé, pues por la carne, y la verdad que en el bolsillo tenemos unos 5 centavos que hay que compartir para todo. Nuestra economía como tal está así. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué esperamos? Aparte de que la región como la América, lo que ha podido salir de esto en parte en su momento fue Argentina, ¿no? Pero sin embargo, Nicaragua, Uruguay han tenido muy poca prevalencia de esto de la mortalidad por COVID. Sin embargo, Argentina ya había salido, se reincorporó a la economía, salir a la cuarentena y el día de hoy han entrado nuevamente hasta el 17 una cuarentena casi obligatoria para todos. Entonces tampoco podemos estar cantando victorias en este momento solo por la salida, porque en verdad hoy día que he estado casi por el centro por urgencia familiar, tuve que salir, porque en verdad debemos ser responsables, salimos. Si eso es de suma urgencia, vayamos a aventurarnos porque nos podemos traer de virus del paseo, de Yapa, el COVID. Entonces, en esa salida, Roxana, hemos vuelto otra vez, no hemos aprendido, creo, mucho de todo esto. Yo no sé qué va a tener que pasar para que el ciudadano tome conciencia real, no solo parte económica. Yo sé ahorita muchos y quizás muchas personas no saben qué hacer porque han perdido el empleo. Yo veía la cola en la OMPE, muchos jóvenes, sin mentirte, 3 cuadras seguido de jóvenes buscando para su primer día de entrevista porque ha habido convocatoria en la OMPE. Pasaba por otro lugar correteando a la gente, pero sin embargo, ese bono a dónde llegó, aparte que ahora, como tú decías, de la ONP, la devolución, eso es imposible, lo que ya lo dijo la ministra. ¿Qué plata vamos a tener si no tenemos nada guardado? Es cierto, y creo que eso no era una, no sé, pues una ambigüedad. Era cierto, esta plata que te dan de pensión es de lo que le están pagando, o sea, es un dame y te doy, no hay nada que esté guardado, pero debería haber previsto, yo creo, no sé de qué forma, con esto tendrá que resolver el gobierno de turno, el Congreso tiene una gran tarea, ¿cuántos jubilados viviendo con una miseria, ¿no? Además, ahora que no van a tener de retorno tan pronto como lo pensaban. Entonces, yo creo que no, en la parte económica refleja en el bolsillo de cada hogar. Así sea una empresa, todo refleja en un hogar, porque siempre están dentro de por medio los trabajadores. Entonces, si tú quieres salir, reactivar, empieza también por los chiquitos. Y creo que la semana pasada conversábamos sobre eso, Roxana, es que ¿de qué sirve que den facilidades a empresas grandes? Y de hecho que esas empresas tienen un plus, tampoco se van a la bancarrota. Pero ¿qué hacemos con el 65% de informales que aún hasta ahorita no pueden insertarse a vivir su día a día? ¿Cómo lo hacen? El banco no les presta porque nunca se han prestado. Y si les presta, están en deuda porque ya no pagaron 3 meses. Y ahora lo máximo que pueden hacer con la propuesta del Congreso es que te congelen intereses. Y ahora la queja es que los ahorristas van a salir a quejarse porque esos intereses que me congelas, también me congelas los intereses de mi plata que yo estoy guardando. Entonces, eso en verdad es sin camino. Y lo único creo que como ciudadanos que estamos de a pie, lo que podemos pensar es que esto no ha habido una planificación estratégica, ¿no? Ni siquiera un plan. ¿Cómo saco a los que han estado encerrados? ¿Cómo saco de los casi 2 millones de desempleados en este tiempo con el llamado de despido perfecto o de despido voluntario que a muchos han hecho firmar su despido? Entonces, yo creo para esa parte de la economía, Roxana,
va a ser bien difícil reincorporarnos a la misma velocidad que íbamos estos últimos 30 años o 25 años, por lo menos poco a poco creciendo de escalerita en escalera. Vamos a ni siquiera recuperarnos quizás, porque no solo es eso, sino que nos estamos endeudando. Y esas deudas vamos a tener que ir pagando más de lo que teníamos. Entonces, si la gente informal, 65%, no está cerrando el círculo del mercado, no fluye plata, esos 30% sí, pero solo acaso el 30% paga impuestos. Nosotros, así sean los vendedores informales de la calle, ellos pagan sus impuestos comprando, pagando. Entonces, imagínate, Rosana, salir de esto para nosotros, por lo menos el Bicentenario lo vamos a recibir tristemente con una desaceleración, una recesión económica, y en cada familia ahora es el día a día que como. Ya comprar las cosas de paseo, esto creo que por buen tiempo tenemos para hablar. Y lo otro, Rosana, antes quizás de quitarte unos minutos más, queríamos ver sobre el tema que nos convoca también en estos momentos, es sobre la paridad y alternancia. Creo que el Congreso, ¿no?, ya aprobó este jueves, establece la paridad y alternancia. Entonces, en la lista de candidatos debe ir una mujer, un varón, una mujer, un varón. Y para eso han tenido que cambiar la LOE, ¿no?, la Ley Orgánica de Elecciones, que recibió 111 a favor, todavía tiene 15 en contra y una abstención. De hecho, que yo estoy enterada que ha habido una jugarreta entre ellos, entre idas y vueltas, pero en fin, ya aprobado. Sin embargo, han exonerado para la segunda votación, pero tras de la aprobación de esta norma, también las comisiones de reglamento y de la mujer, ¿no?, y de familia legislativo, la congresista Zenaida Solís creo que aseguraba que con esto la historia comenzaba a cambiar. Sí, pero la historia no solo cambia porque dice el Congreso, sino tenemos que insertarnos cada una de las mujeres a los lugares de tomas de decisión y más participación política. Por último, si no es política partidaria, por lo menos una participación política, ¿no? Entonces, en caras que ya estamos a 9 meses a las elecciones de 2021, serán con paridad y alternancia finalmente, Rosana. Entonces, eso, las mujeres como relleno de listas, creo que ya queda en la historia, esperamos que sea así, ¿no? Pero también formular en la presidencia y presidencia, la plancha presidencial debe ir, aunque la mayoría de los partidos se habían tomado en cuenta eso en los últimos años, pero para la lista de candidatos al Congreso, de regidores y otros, esto lo dejaban como relleno a la mujer al final, pero lo bueno que ahora va una mujer, un varón. Siempre hemos dicho, y creo que quiero hablar en eso sí como voz de mujer, las mujeres no pedimos un espacio, solo pedimos respeto a nuestros derechos, igual que el varón. O sea, no uno delante del otro, vamos juntos, pero eso también tenemos que estar bien ávidas, Rosana, que cuando estemos solamente en las casas quizás mirando quién nos toque la puerta para participar, poco o nada vamos a conseguir. Lo que nosotros tenemos que es insertarnos, capacitarnos, ¿no? Entonces yo creo, Roxana, en estas elecciones esperamos tener la mitad del Congreso mujeres, esperamos que los partidos políticos tengan a bien a considerar que en las listas para sus candidatos vayan una mujer, un varón, y que sean exactamente uno, que vayan a trabajar por el bien común y con vocación de servicio. Porque de lo contrario, vamos a seguir en elecciones, sea varón o mujer, primero tiene que ser una persona, y la persona íntegra, que vaya realmente a servir, no a servirse. Y ese cliché debemos, creo que yo como mujer, no quiero tampoco llegar al extremo tan feminista, sino en ese sentido que aparte del sexo opuesto, lo que tenemos que ver es que esa oportunidad que también tenemos que sensibilizar a los que eligen, porque al final los que eligen son los que deciden, y eso tenemos que sembrar en las familias, en la sociedad. No porque somos feministas, sino solo nos corresponde ese derecho como ser humano y el respeto como ser humano. Y ganemos espacios, capacitándonos, insertándonos. Yo sé que las mujeres podemos hacer mucho más. No solo nos han preparado para ser madres de familia, hijas, sino bien, no solo para cocinar, planchar, lavar, sino para insertarnos también a la sociedad y a los lugares de toma de decisión, Roxana. Así es, Violeta, ganemos espacio y participación y elegir a personas íntegras, como tú dices, para trabajar en el bien común de todos, ¿no? Y bueno, se reinicia, se reactiva ya la economía, de verdad, creo que todos vamos a la suerte, ¿no? Porque
si bien dices, uy, se reinicia todo, pero hay mercados que están cerrando, ya no hay productos de primera necesidad, las cosas están subiendo, entonces es el otro panorama que no vemos o que todavía no lo registran, y yo creo que debería ser un poquito más, más transparente, porque cuando uno muestra números, cuando uno explica realmente las estrategias y la gestión, es mucho más fácil poder entender, ¿no? No sentarnos a esperar una nota de prensa o la difusión que dé el presidente o cualquier otra persona pública, y recién ahí esperar qué va a pasar, me tocará, no me tocará, y es así, a la suerte estamos. Esperemos que, bueno, que vaya bien, y que nadie espera que nada vaya mal, ¿no? Pero vamos a ver qué está pasando y vamos a seguir conversando sobre este tema. Y bueno, el tema que nos concierne el día de hoy es la mujer en la ciencia y el trabajo, ¿no? Y hoy tenemos como invitada a la socióloga de San Marcos, la magíster Jessica Chávez Cajo, ex investigadora del Centrum de la Universidad Católica, que radica en España. Después de una pequeña pausa. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles, nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer. Estimados oyentes, damos la bienvenida a la socióloga de San Marcos, magíster Jessica Chávez Cajo, ex investigadora del Centrum de la Universidad Católica, que radica actualmente en España. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jessica? Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Ok, el tema que nos concierne el día de hoy es la mujer en la ciencia y en el trabajo. Durante el 2018, Jessica Centrum ha realizado una investigación en el marco de estudios sobre las mujeres peruanas en la ciencia, ¿no? Que se llama Factores que influyen en el ingreso de participación y desarrollo de las mujeres en carreras vinculadas a la ciencia, tecnología e innovación en el Perú. Y nos hace referencia a que el 30% de estudiantes de ciencias y tecnologías son mujeres. ¿Cuánto ha cambiado la realidad en estos 2 años, ¿no? O si ha cambiado positivamente o negativamente. Bueno, en el estudio pudimos dar cuenta que, según los datos que nos proporciona el CONCITEC, el INEI, SUNEDU, pues el ingreso de las mujeres dentro del campo de las ciencias va aumentando. Sin embargo, el ingreso a las carreras universitarias. Sin embargo, en el ámbito de la ciencia el ingreso aún es menor. Ingreso tanto de mujeres y también el egreso de mujeres. En ese sentido, pues a pesar de que progresivamente las mujeres ingresan dentro de este campo, pues la diferencia en comparación con sus pares varones pues sigue siendo notoriamente diferente, ¿no? Lo cual muestra la brecha de género que hay dentro de este campo. Ok, también sabemos que hay mujeres más que han egresado, ¿no? Más que los hombres, pero la UNESCO habla sobre algunas brechas, esas brechas que tienen las mujeres por desigualdad. ¿Crees que se han minimizado? ¿Se ha logrado lo que realmente necesitamos para poder tener más participación la mujer en la ciencia? Bueno, en el caso de Perú, las diferencias de un año para otro pues no van a ser notorias. La investigación la hicimos hace 2 años. Las brechas se mantienen. Encontramos brechas brechas que son causadas por un tema familiar, social, económico, político, y un conjunto de factores que se interseccionan y generan que las mujeres tengan menos presencia en este ámbito, ¿no? Si bien hay políticas del Estado que se están implementando para ayudar a mejorar la situación de las mujeres en la ciencia, pues esto aún no da cuenta de resultados concretos, ¿no? De resultados amplios, por decirlo así, porque como se entenderá es un proceso, ¿no? El cambio va a ser progresivo. ¿Y qué recomendaciones se desprende de este estudio que ustedes hicieron en ese tiempo? Bueno, depende. Hicimos recomendaciones para el ámbito educativo, a nivel escolar, a nivel universitario, a nivel de docentes y a nivel de profesionales. Con eso generamos todo un plan de acción que se ha venido trabajando con el CONCITEC. Dentro de las medidas, pues depende, si hablábamos del tema de del tema de los colegios, de las escuelas, pues veíamos el tema de los libros, modificado un tema del sexismo, la malla curricular, otras formas de aprender sobre el tema de la ciencia, motivar a las mujeres en la ciencia, introducir más el tema de las mujeres dentro de la historia de la ciencia, etcétera.
En el tema de las universidades, pues el asunto se vuelve un poco más complejo porque ya no solamente es un tema institucional, sino que también se enfrentan a problemas culturales, como por ejemplo los estereotipos de sexo por parte de los compañeros, por parte de los docentes, también el tema del acoso sexual, porque claro, son pocas mujeres que vas a encontrar como ingenieras, pocas mujeres que vas a encontrar en el ámbito de las ciencias naturales fuertes, por decirlo así, ¿no? Y entonces se enfrentan a un mundo completamente masculino. En este sentido, pues lo mismo, políticas de sensibilización para cambiar un poco más el tema de la cultura dentro de la escuela con respecto a las mujeres en estos campos, ¿no? A nivel del tema de las docentes e investigadoras, también más o menos lo mismo. En el caso de este grupo de población, pues se enfrentan a otro problema que es la maternidad. Entonces, ser investigadoras, ser docentes y ser madre es muy complicado en un estado que no está apoyando a la condición de mujeres que son madres, ¿no? Entonces, esta doble presencia de las mujeres, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito laboral y educativo, pues también perjudica las brechas. En ese sentido, le pedíamos al Estado que genere más políticas que favorezcan en este sentido este trabajo no remunerado que se generan dentro de los hogares de las mujeres en la ciencia y que les permita generar mayor tiempo en lo que es la profesión, en lo que es la carrera, ¿no? O sea, estos problemas son problemas que no enfrentan necesariamente los varones. A las mujeres se les sigue otorgando el mayor peso familiar y aparte tener que trabajar dentro del campo de la CTI. En el campo de los varones, si bien están integrándose al ámbito doméstico, pues aún no están completamente incluidos, así que tienen más horas para realizar investigaciones, para estar en laboratorios, para dedicarse a las docencias, para escribir investigaciones, concursar proyectos, es más, hacer maestrías, doctorados, etcétera, ¿no? Y entonces así se va aumentando la brecha, desde la escuela, pasa por la universidad, pasa por el ámbito profesional, en el ámbito académico de la investigación, etcétera, ¿no? En tu experiencia que estás viviendo ahorita en Europa, España, ¿la brecha en este tema es mayor o menor comparada con Perú? La brecha con respecto a España es menor. Acá hay mayor ingreso de las mujeres en la ciencia, pero porque ya vienen con un proceso histórico diferente al nuestro, ¿no? Estos problemas con el tema de las brechas de género, no solamente en la ciencia, sino en todo el ámbito social, pues se ha venido trabajando ya desde varios años atrás, para un contexto europeo. O sea que las políticas que se están implementando aquí es para un contexto europeo y nosotros necesitamos políticas para un contexto latinoamericano, en este caso un contexto peruano, ¿no? Donde las mujeres que se están dedicando a la ciencia no tienen los mismos problemas que se encuentran, las mujeres que se encuentran en Lima, por ejemplo, o las que se encuentran en provincias, etcétera, ¿no? O sea, se necesitan políticas más focalizadas. Tú que ves desde otra perspectiva europea, ¿qué faltaría acá implementar o aquí en Perú, ¿no? Para que las mujeres sean un poco más, tengan más preponderancia dentro de lo que es la ciencia. Yo creo que principalmente es un cambio de cultura. Mientras que el gobierno no reconoce que hay factores culturales estructurales que se deben modificar, pues va a ser un poco difícil modificar el tema de las mujeres en la ciencia, ¿no? Si no se viene trabajando desde las escuelas, si no se rompe con estos estereotipos de género, si no hay políticas públicas relacionadas a esto, no solamente vamos a encontrar mujeres en las ciencias, ¿no? O en las ingenierías, sino en otras carreras. Yo creo que en ese sentido lo importante es aplicar un plan de igualdad de género que sea efectivo, focalizado y transversal. Ok, tienes razón cuando dices que un plan de igualdad de género, ¿no? Violeta, ¿cuál es tu análisis en la entrevista de realmente que estamos viendo el tema de mujer y ciencia? Mira, un saludo especial a Jessica y saludos ahí para los compatriotas también que están en España. Gracias, Rosana. Creo que el análisis que ha hecho Jessica es muy importante, ¿no? Cómo las mujeres tienen que superar culturalmente y los estereotipos, que hay carreras especialmente que son estereotipados para varones y para mujeres. En este campo, especialmente de ciencia y tecnología, ¿no? La mujer siempre ha estado un poco, un paso atrás de los varones. Sin embargo, que la participación de la mujer en la educación, ¿no? Mejora aún, pocos que se dedicaban a esa carrera de ciencia y tecnología. Pero sin embargo, presentamos, por ejemplo, acá 3 peruanas. Y sabemos muy bien que tenemos 3 peruanas, como está nuestra compatriota Giselle Orjera, también está otra compatriota que es Lena Galvez. Además de eso, tenemos la tercera peruana, que es Sara Purca, que ha sido seleccionada para participar en redacción del reporte especial sobre océanos y criósfera.
y creo que a Gisela hemos tenido también, que ella ha sido la directora, la presidenta de Concitec. Eso es importante. Ella como científica, por ejemplo, en algún momento también como especialista en biología y genética, decía ella que es interesante que las mujeres estemos involucrados siempre en el quehacer de la ciencia, porque si bien tenemos claro que si la mujer, para poder recuperar espacios invisibilizados o ganar espacios que no tenemos, tiene que estar en un lugar de toma de decisión, en un lugar de poder. Solo así podemos dar políticas públicas o proyectos hacia nuestro género, porque es cierto que si hay una parte de la población que corresponde, no es el hecho de que vayamos adelante o atrás, sino juntos. Y eso hace, solo por ser seres humanos, tenemos un derecho también ganado, que nosotras mismas debemos sensibilizar para poder visibilizar que más mujeres se inserten a las capacitaciones, como el tema de ciencia y tecnología. Las universidades, por ejemplo, veíamos en las áreas de ingeniería o en las áreas mecatrónica, hay muy pocas mujeres involucradas. Entonces, si bien Jessica decía que tenemos que capacitar, tenemos que desarrollar capacidades de las mujeres, no solo el tema intelectual, sino también de capacidad y voluntad. Esa voluntad hace que mujeres rompan la cadena estereotipada de que esas carreras son solo para varones. Somos seres humanos y la única diferencia está en las hormonas y algunas relaciones fisiológicas, pero creo que el cerebro tenemos puesto y desarrollado como para poder nosotros también pasar esa valla y decir también corresponde esa carrera. Y es más cultural, es marcado, bien agregado. Y creo que las mujeres que nos han seguido en la historia han tenido que pasar por procesos. Y esos procesos no solo hace de que no hay capacitación, sino de comportamiento y de cambiar actitudes dentro de la sociedad, ¿no? Y lo más importante, Roxana, tenemos que también ir, por ejemplo, viendo, en 2017, ¿no? Fue una ganadora de premio por las mujeres en la ciencia de Concitec, y en la UNESCO, esa peruana Culi Cabanita, que fue del maíz peruano, ¿no? De Fonditec. Entonces, esas cosas hacen que nosotros, por ejemplo, esta jovencita Sara Purca, es ingeniera pesquera, y además de esa Universidad Villarreal, y ha sido seleccionada para participar sobre el reporte especial sobre océanos y criósfera, auspiciados por Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Entonces, esas cosas importantes nos hacen ver que las mujeres sí tenemos un empuje. Además de eso, tenemos que ir marcando el espacio necesario de nuestras capacidades, y creo de fondo el tema psicológico y social, nuestra autoestima, nuestro rol y nuestra participación en la sociedad como tal. Roxana. Claro, como ustedes indican, romper barreras, tener políticas, estrategias, y como dices, ahorita ir marcando pues espacios, ¿no? Ir capacitándonos para poder avanzar y tener un puesto definido de lo que es en la ciencia de la mujer. Muchísimas gracias, Jessica, por tus aportes. Ha sido muy enriquecedor, y muchísimas gracias, Violeta. Bueno, llegamos al final del programa. Espero que hayan disfrutado todo el aporte del equipo de Palabra de Mujer. Es todo por hoy, muy agradecida. Bendiciones y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, Rosana, y a Jessica, que esté bien. Un saludo especial desde Perú, y que las mujeres seguiremos avanzando, y en nuestro país lo único que pedimos es mayor celeridad, en todo caso, contra la violencia hacia las mujeres. El Poder Judicial, el Ministerio Público, es el pedido especial, que aceleren las sanciones y erradicar ese tema de contra la violencia, que realmente ha dado mucho realce en este confinamiento, y me imagino no solo en nuestro país, sino también en otros países, y creo que tenemos que cumplir ese rol protagónico para hacer prevalecer nuestros derechos. Muchas gracias, y hasta la vista, Rosana, y gracias, Jessica, por estar allí. Gracias, Jessica, gracias, Violeta. Muchas gracias. Alguien dijo la mujer es frágil. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Para más contenido, visítanos, dale me gusta y síguenos en nuestra página de Facebook, Palabra de Mujer. Sin perder la fe, mujeres de fuego, Escucha Palabra de Mujer todos los sábados a través de Radio La 97 FM, siempre en frecuencia. dar la vida por